Retomamos entonces para seguir hablando de las cuentas y del manejo que se le da a esas cuentas. Entonces, teniendo ya muy claros los conceptos de cada una de ellas, vamos a hablar de su dinámica, de cómo es que se va a dar el movimiento. Y para hablar de ello, entonces vamos a referirnos al tema de la naturaleza de las cuentas. ¿Qué significa la naturaleza de algo? Piensen en eso. ¿O qué entendemos por la naturaleza de algo? Digamos que en sentido estricto uno diría, bueno, la naturaleza de algo tiene que ver con su origen, cómo se originan las cosas. Nos va a dar razón de cómo es que se mueven, cómo es que se transforman, cómo es que vamos a reflejar sus movimientos dependiendo de cada una de las situaciones que se quiera reflejar a través de esas cuentas. Sucede lo mismo en otros escenarios. Si hablamos, por ejemplo, de un animal, pues entonces no, si hablamos de un animal ovíparo y un animal mamífero, pues ellos nacen, crecen, se reproducen de maneras diferentes. ¿Por qué? Pues porque corresponden a dos naturalezas distintas. Pongo ese ejemplo, así de suene raro, para referirme a esto. Las naturalezas, que aquí las estamos viendo reflejadas con el nombre de débito y crédito, corresponden a dos temas distintos que me reflejan el origen de cada una de las cuentas y que dependiendo de la naturaleza que tengan, entonces me van a decir cómo o de qué manera voy a reflejar sus aumentos y sus disminuciones. Es decir, no voy a asociar una sola de ellas con aumento y una sola de ellas con disminución, sino que van a estar reflejados con la naturaleza que cada una de ellas esté reflejando. Entonces, dicho esto, vamos a entender que hay unas cuentas que tienen naturaleza débito, quiere decir que sus saldos inician en ese lado o en esa ubicación, digámoslo así de esa manera, y que siempre que esa cuenta vaya a reflejarme un aumento, lo voy a reflejar en ese mismo lado. Y si la situación que voy a reflejar significa que esa cuenta en particular va a disminuir, entonces lo voy a reflejar en el lado contrario. Exactamente lo mismo pasa con las cuentas de naturaleza crédito. Son unas cuentas cuyo saldo y cuyos aumentos se reflejan allí en el lado crédito que le corresponde a la cuenta y que siempre que la situación que voy a reflejar signifique que esa cuenta refleja una disminución, pues lo voy a reflejar en el lado contrario, es decir, en el lado débito. Son esos dos lados y ahí cuando aparece este concepto de la naturaleza era cuando en otra oportunidad hablábamos del uso gráfico de la dichosa cuenta T para entender en dónde estaba ubicada cada una de las dinámicas de las cuentas. Entonces, con esa cuestión que acabo de explicar, esa diferenciación entre los dos lados, vamos a comprender esto. Todas las cuentas que me estén reflejando activos y costos y gastos, ya sabemos que esos dos los vamos a estudiar en un solo paquete desde el concepto que estudiamos, ellas tienen naturaleza débito. ¿Qué significa con base en lo que acababa de decir en la diapositiva anterior? Todas estas cuentas vamos a reflejar sus saldos iniciales, sus saldos finales y sus aumentos reflejados como un movimiento que me afecta el débito de esa cuenta. Pero si en determinado momento vamos a reflejar disminuciones de esas mismas cuentas, las vamos a reflejar en el lado crédito. Ojo, no cambian de naturaleza, no cambian de clasificación, no cambian su concepto, solamente que reflejarlo en el lado contrario me va a mostrar que esa cuenta en particular está disminuyendo en el hecho económico o en la situación que estamos registrando o en la situación que estamos reconociendo. ¿De acuerdo? Entonces no me lo asocien el concepto de débito y crédito, aumento y disminución
sin que antes se asocie a la cuenta en particular de la que estamos hablando. Por su lado, entonces, ¿qué pasa con las cuentas de naturaleza crédito? Es decir, todas las cuentas del pasivo, del patrimonio y de los ingresos tienen su saldo reflejado en el lado crédito, y siempre que las situaciones me digan que esas cuentas aumentan, las voy a reflejar en el lado crédito. Si las situaciones significan que esas cuentas disminuyeron, entonces las reflejo en el lado débito que corresponda al registro contable que esté efectuando. Entonces, ojo, comprender primero entendemos el concepto de la cuenta, entendemos que los hechos económicos que ocurren van a afectar de distintas maneras esa cuenta. Hace un ratico poníamos el ejemplo de cuando recibo el sueldo, pues aumentó mi dinero, ¿cierto? Entonces ese aumento del dinero seguramente lo voy a reflejar como un aumento del activo en el lado débito. Pero también decíamos, eso significa que recibí un ingreso. ¿Se acuerdan que decíamos el ingreso por concepto de mi salario? Entonces el ingreso lo voy a reflejar como un aumento, perdón, en el lado crédito. Y ahí tengo el balance en mi ecuación. Ahí tengo esa dualidad. Aumenta mi dinero, que es un activo, aumenta mi ingreso. El activo aumenta en el débito, como lo estamos viendo acá reflejado, y el ingreso aumenta en el crédito. Y ahí tengo el equilibrio. Perdón. ¿Qué pasa? Como teníamos en el ejemplo anterior, ¿qué pasa cuando a mí me otorgan un préstamo? ¿Se acuerdan que vimos eso en el ejemplo anterior? Pues bien, cuando a mí me otorgan un préstamo, entonces alguien me prestó 500,000. ¿Qué significa eso? Subió mi dinero porque ya tengo los 500,000 disponibles para el asunto que sea que los necesite. Tengo recursos, o sea, tengo activos, suben mis activos en el débito, pero también me endeudé. No tenía esa plata y la conseguí a través de esa financiación externa. Alguien me la prestó. Por lo tanto, sube mi pasivo. Sube el activo en el débito, sube el pasivo en el crédito. Las dos cuentas subieron. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando yo pague esa deuda? ¿Qué le va a pasar al pasivo cuando yo pague esa deuda? Va a disminuir el pasivo, y como la voy a pagar con plata, entonces va a disminuir el activo. Fíjense que voy a reconocer la disminución de mi dinero como una anotación en el crédito y la disminución de la deuda como una anotación en el débito. Aunque las dos están disminuyendo, nuevamente tengo la ecuación en balance, una anotación en el débito y una anotación en el crédito. Y así va a suceder con toda la dinámica. Entonces, primero, entiendo bien los conceptos, clasifico bien la información, entiendo en cada hecho económico o en cada situación, en cada transacción que está ocurriendo, qué es lo que está pasando a la situación económica del negocio o de la persona, y eso es lo que me va a dar lugar a entender si la cuenta tiene una afectación o tiene un movimiento en el débito o en el crédito. Siempre manteniendo el equilibrio, manteniendo esa dualidad de la que estábamos hablando hace un momento. Fíjense entonces que así nos va a pasar con todo. ¿Qué pasa cuando voy y compro el almuerzo de hoy? Entonces voy a gastar unos recursos, por lo tanto, no había gastado, gasté. El gasto sube. ¿En dónde sube el gasto? En el débito. Estamos viendo acá aumentos de los gastos, los veo reflejados ahí en el débito. ¿Qué pasa si me fui a comprar el almuerzo? Gasté en almuerzo, tengo un aumento en el débito. ¿Cómo pagué ese almuerzo? Me va a decir cómo complemento mi reconocimiento contable. Entonces, si lo pagué de una vez en efectivo, ¿qué le pasó a mi dinero en efectivo?
disminuyó, por lo tanto, el aumento del gasto va a significar una disminución en el activo que la voy a reflejar en el crédito. Ahí tengo mi balance. Pero si no lo pagué, sino que lo quedé debiendo, es decir, me endeudé, compré el almuerzo y me endeudé, entonces reflejo de la misma manera el aumento del gasto en el débito y sube mi deuda, sube el pasivo y lo veo allí reflejado como un aumento del pasivo también en el crédito. Entonces, fíjense esto, un aumento del gasto que reflejo en el débito puede significarme o una disminución en el activo o un aumento del pasivo, pero en los dos casos voy a hacer anotaciones en el crédito y ahí tengo el balance. Entonces, insisto en el proceso de pensamiento que hay que tener para comprender esto sin que se equivoque. Si a ustedes les plantean una situación y de una vez el primer pensamiento que llega a ustedes es, ¿eso va en el débito o en el crédito? Se van a confundir. Pero si ustedes se dan el momento de entender que ante una situación clasifico o identifico cuáles cuentas o cuáles elementos están interviniendo en la situación, luego comprendo qué le pasó a esos elementos, es decir, significa que se afectan porque suben o porque bajan. Y además tengo identificadas a cuáles de las categorías de cuentas pertenece cada una de ellas, cada una de las que están interviniendo. Esa comprensión les va a dar lugar a que salga solito si la anotación va en el débito o en el crédito y no se confunden. Cuando ya se familiaricen bastante con las clasificaciones de cuentas, con el entendimiento de los hechos económicos, es posible que todo ese proceso de pensamiento ocurra simultáneo y entonces a ustedes les dicen una situación y de inmediato pueden saber si va al débito o al crédito. Pero mientras estamos en esta fase inicial de identificar las cuentas, perdón, reconocer sus naturalezas, reconocer cómo se afectan en la dinámica de los negocios esas cuentas, por favor permítanse hacerlo así, pasito por paso, ¿sí? Van identificando cada cosa y así van a poder reconocer de una manera más sencilla a qué se refiere cada uno de estos asuntos. Entonces, vamos a mirar situaciones que se pueden presentar. Por ejemplo, se incorpora un nuevo socio y ese socio hace un aporte en especie. No va a aportar dinero a la empresa, sino que va a aportar un equipo de cómputo. ¿Qué significa eso? Que está aportando un activo, o sea que mi activo sube y todos mis activos suben en el débito, ¿verdad? Pero además, la incorporación de un nuevo socio significa que están aumentando las participaciones de los dueños dentro de la empresa. Hay un nuevo socio que llega a tomar parte de ese negocio y que está contribuyendo, está financiando un activo, que en este caso es un equipo de cómputo, pero está entrando a ser parte de la empresa. Y entonces ya dijimos que todos esos derechos de los dueños los vemos reflejados en el patrimonio. Quiere decir que en esta situación subió mi activo y subió mi patrimonio. Tengo un nuevo socio que hace que suba el patrimonio del negocio y subieron los activos producto del aporte que este personaje hizo. Entonces, este es un registro en donde reconozco que los activos suben en el débito y los patrimonios suben en el crédito. Las dos cuentas aumentan, pero tengo el equilibrio del que venimos hablando. ¿De acuerdo? Miremos una más, la que estábamos mencionando hace un ratico. El banco le hace un préstamo a la empresa, significa que aumenta el dinero de la empresa producto de esa financiación externa que consiguió. ¿Qué está sucediendo en esta situación? Aumenta el dinero que es un bien, ¿cierto? Un activo, entonces aumenta en el débito y aumentan las obligaciones con terceros que ya habíamos dicho que corresponden a los pasivos dentro de la empresa y que los pasivos, dada su naturaleza, aumentan en el crédito. Entonces, ese será el
reconocimiento que tendré que hacer, una anotación en el débito para reflejar el aumento del activo, una anotación en el crédito para reflejar el aumento del pasivo. ¿De acuerdo? Veamos una más. La empresa adquiere una maquinaria para su operación y la paga de contado. ¿Qué está ocurriendo en esta situación? Entonces, identifico las cuentas que intervienen, la maquinaria. Y si la pagó de contado, significa que la pagó de una, o sea que también interviene el dinero en efectivo, el dinero disponible que tenga la empresa en la caja o en su cuenta bancaria. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué tipos de cuentas son? La maquinaria y el dinero en efectivo. Eso ya lo debemos tener todos claro y las debemos identificar inmediatamente como activos de la empresa. La maquinaria que adquirí, entonces, es un activo que está aumentando. Los activos aumentan haciendo una anotación en el débito. Pero resulta que el dinero con el que pagué esa máquina también es un activo que disminuyó, se me acabó, se me disminuyó el dinero que tenía disponible. Entonces, este es un registro en donde las dos cuentas que están interviniendo pertenecen a la misma categoría, pertenecen al mismo elemento que es el activo. Hay un activo que está aumentando y hay otro activo que está disminuyendo. Y entonces esa es otra forma de reflejar la situación en particular que se está dando. Entonces, fíjense que no puedo asociar una categoría de cuentas exclusivamente a que sea aumento y disminución en el débito o en el crédito, sino que es dependiendo de la situación en particular. Aquí están interviniendo dos activos. Hay uno que sube y hay otro que baja. Por lo tanto, hay uno que va en el débito y hay otro que va en el crédito, pero no pierden su categoría de activos. Se mantienen en ella, pero reflejo su dinámica o reflejo su movimiento haciendo anotaciones en el lado que corresponde. Veamos una más. Si se adquieren elementos para el aseo, implementos de aseo, y no los pago de contado, como en el ejemplo anterior, sino que se los quedo debiendo a otra compañía. Allí dice, se los quedo debiendo a la compañía XY Limitada. ¿Qué significa eso? Que estoy consiguiendo unos bienes que estoy consumiendo, necesito tener aseado el lugar de la empresa, entonces estoy consumiendo esos recursos y habíamos dicho que eso corresponde a un concepto de gasto, ¿cierto? Y me estoy endeudando, no lo he pagado todavía, estoy adquiriendo una obligación a futuro. En el futuro tendré que responder por esa obligación, pero en el momento tengo que reflejar que mi situación económica cambia porque estoy adquiriendo una deuda y la razón de esa deuda es que estoy gastando en unos implementos de aseo. Entonces, ¿qué le pasó al concepto allí de gasto en esta situación? No tenía implementos de aseo y ahora tengo. Quiere decir que mi gasto subió. ¿Y qué le pasó a mi deuda con un tercero que es esta empresa XY Limitada? No tenía deuda con ellos y ahora tengo deuda. Quiere decir que subió. Entonces, en esta situación tengo un gasto que incrementa y sabemos que los gastos incrementan en el débito y una deuda que también incrementa y nuestros pasivos muestran esos aumentos en el crédito. Nuevamente tengo equilibrado el movimiento entre el débito y el crédito. ¿De acuerdo? Sigamos poniendo situaciones como esta. Supongamos que hacemos una venta de mercancía y esa venta la hago a crédito, es decir, el cliente no me ha pagado, me va a pagar dentro de 30 días, según dice acá este ejemplo. ¿Qué pasa en esa situación? Entonces habíamos dicho, el concepto de venta corresponde a un ingreso para la compañía, en donde suben los ingresos. No había hecho venta, hice una venta. Quiere decir que el ingreso subió. Todos mis ingresos suben en el crédito. Entonces voy a reflejar el incremento del ingreso con una anotación en el crédito.
Y resulta que no me la han pagado, sino que me la quedaron debiendo. ¿Sí se acuerdan cómo identifico ese tipo de cuenta? Habíamos dicho que el concepto de activos estaba representado tanto en bienes como en derechos. En esta situación, la empresa está adquiriendo el derecho a cobrarle a su cliente. Entonces, esto es una cuenta por cobrarle al cliente. En el futuro, yo espero que esa persona me devuelva los recursos que corresponden a este negocio que acabamos de hacer. Entonces reflejo el incremento del ingreso como un incremento del activo. Mi ingreso sube en el crédito, mi activo sube en el débito. Fíjense que si la situación hubiera sido que el cliente me pagó de una vez, el reflejo contable hubiera sido muy similar a este. Lo que pasa es que el activo que se incrementaría en ese caso, si el pago hubiese sido de contado, el activo que incrementaba no era la cuenta por cobrar, sino que era el dinero que recibí producto de la venta. Ahí era donde les decía la vez pasada, no se confundan en el concepto, apliquen bien el concepto. El dinero que me paguen por la venta, ese es el activo que sube. Y aquí lo estoy reflejando en este último ejemplo, ¿sí? Pero el concepto del ingreso, el hecho de generar esos flujos positivos para la compañía, para la persona, significa que son un ingreso que lo voy a ver reflejado como un incremento que se anota en el lado crédito de esa cuenta. Entonces, nuevamente, entiendo la situación, entiendo cuáles cuentas intervienen, las clasifico y dependiendo de cómo se afectaron en cada situación en particular, voy a reflejar si esto corresponde a una anotación en el débito o en el crédito. ¿Cómo logro comprenderlo? Ya saben, y lo insisto, tienen que leer con mucho juicio los capítulos de los libros que les he asignado, tienen que comprender cada uno de los conceptos sobre los que hemos estado hablando en las últimas clases y tienen que ponerlo en práctica. Para ponerlo en práctica, entonces hay un taller asignado en Avatar sobre la naturaleza de las cuentas. Ese taller está también acompañado de un video que pone más ejemplos, que vuelve y explica esto que acabamos de ver de la naturaleza de las cuentas, en qué consiste, de qué se trata y cómo se pone en práctica. De la misma forma que en los dos talleres anteriores, tienen 3 intentos para resolverlo, les va a quedar la calificación más alta que obtengan, pero es fundamental que previo a hacer el taller hayan estudiado con juicio estos temas, se vean el video y que a continuación pues lo puedan resolver. Nuevamente, inquietudes que surjan en el desarrollo de este taller, anótenlas, las podemos resolver en tutorías o en la clase de la próxima semana. Juiciosos, nos vemos.